Ya andamos de vuelta con una película de terror que nos hablará sobre cómo inició todo este desmadre de la pequeña adulta que se hacía pasar por una niña y terminaba enamorándose de sus padres adoptivos. ¿Ya saben de cuál hablo? Pues entonces comencemos con La huérfana, el origen. Esta terrible trama comienza en un hospital psiquiátrico de Rusia, donde se contrata a una joven maestra de pintura para que con el arte entretenga a los locos que habitan ahí. En el momento que le dan el rol para conocer las instalaciones, la peor paciente había escapado de su habitación y en el momento que la maestra fue a ponerse a salvo se encontró con una niña, hasta que llegó el doctor y resultó que esa disquecría era en realidad una adulta de 31 años que tenía una especie de enanismo muy diferente al habitual, pues le había dejado su apariencia como el de una pequeña de 10 años. El doctor le cuenta a la maestra que esta mini mujer llamada Lina estaba encerrada ahí por agresiva, pues ya se había cargado personas y hasta ella misma se lastimaba si era necesario, ya que se había jalado las ataduras que le ponen a los locos, consiguiendo heridas en el cuello y muñecas. El punto es que había un vigilante que fue a entregarle un paquete a Lina, un paquete donde venía unos pedazos de tela que podrían cubrir sus heridas, pero al mismo tiempo logró cachondear al depravado vigilante y con una facilidad increíble para una enanita, estrelló con toda fuerza la cabeza del man. Y como si nadie pudiera verla, así sin más llegó a la entrada del hospital, ayudándose de otra loquita para que matara al último guardia a cambio de darle un dulce. Bueno, pues como la maestra de arte se dio cuenta, avisó al jefe del psiquiátrico y que siempre en Anais mejor renunciara de ese feo lugar. Cuando por fin se larga de allí y llega a su hogar, la cajuela de su auto se abre sola, pero en realidad era que Lina se había escabullido en su carro y daba fin a esta chica que ni la debía para que por fin la enanita fuera libre. Bueno, pues Lina sabía que su enfermedad de cierta manera le ayudaba para estafar a las personas. Es por eso que buscó niñas desaparecidas y así encontró a la que conocemos como Esther Albrecht, vistiéndose de una niña con un estilo ya rústico y avisándole con cierta ternura a las autoridades de quién según era ella y que su familia era americana y la andaban buscando. Con eso la película nos lleva a los padres de Esther, una pareja que tenían un hijo mayor medio mamón, pero según con un talento en la esgrima, llamado Gona. Al final de lo que parecía una competencia, un policía les da la grandiosa noticia que su hija Esther, quien había desaparecido hace más de 4 años, por fin la habían encontrado. Así es como la madre sale volando hacia Rusia, donde al ver que su pequeña hija pues ya había crecido y desarrollado como toda una señorita, aún así la reconoce y la lleva con el padre y el hermano. Pero donde se quedó impactada esta ruca fue al ver que esa familia era rica, solo que ese fraude no sería tan fácil, pues como según Lina o Esther, su cuento fue que fue ultrajada por una rusa que se hizo pasar por su madre. La llevaron con una psicóloga para saber si podían exprimirle más información a la niña sobre dónde estuvo o todo lo que le pasó durante su secuestro. Así que esta ruca buscaba cualquier cosa para despistar a la psicóloga, lo que para esta profesionista sentía que algo estaba mal, pues le comentó a la madre que creía que Esther escondía algo. Al irse del consultorio, Lina se percató que un señor chino la andaba fotografiando. Bueno, aún así, el más feliz de todos era el padre, y más cuando supo que su hija había empezado a tener un gusto muy apasionado por la pintura. Así fue como el padre la llevó a su estudio, pues el don era un pintor muy reconocido que había detenido su trabajo después de la desaparición de la hija. Pero al tenerla de regreso, esa felicidad, ese sentimiento por el arte regresaba. Mientras la madre, así de repente, sin ninguna lógica, comenzó a sentir desconfianza en la niña. Durante la cena, mientras el hermano se comportaba sarcásticamente con su hermanita, al decir que se le hacía extraño que hace 4 años dibujara de la mierda y ahora fuera una gran pintora, son interrumpidos por un amigo de la familia quien resultaba ser un policía que ayudó todo este tiempo para encontrar a Esther. Bueno, pues esa noche Lina, ya con ciertas joyas y dinero robado de la familia, pensaba huir, pero cuando a lo lejos vio al padre, lo enamorada que empezaba a sentirse por él, la hizo regresar.
pero también le hizo comenzar a sentir celos cada vez que veía a los padres darse cariño. Esa misma noche los padres tenían una reunión con amistades y otros ricos, así que dejaron solos a los hijos, quien según el hermano mayor cuidaría de la pequeña Esther. Pero este vato invitó a sus amigos para chelear, fumar hierba y hablar mal de su propia hermana, llamándola rara. Así que Esther lo manda a la mierda. En ese instante muchas cosas de sorpresa caen. Primero, el policía llegó inesperadamente provocando nervios en el chico, pues por el olor a hierba, pero el hombre le dijo que solo pasaría al baño y no diría nada. Pero a donde pasa es a la habitación de Esther, tratando de buscar algún objeto que tuviera sus huellas. Y Lina, al ver de lejos que salía de su cuarto y que el disco de música que ponía ya no estaba, pues se cagó, amigos, se cagó. Y mientras el policía se iba, los padres llegaban a la casa. Así que nuevamente, valiéndole la privacidad de la hija, la madre entra y toma el libro que traía Esther y al revisarlo encuentra una foto de ella con su esposo, pero la cara de la madre rayada, así como también un sello de libro que decía Instituto Sarn, confundiendo a la señora y dándose cuenta que Esther no se encontraba en la casa. Ya con el disco y las huellas, el don pudo compararlas y resultó lo que pues ya sabíamos. Esa niña no era Esther, pero Lina le cae por sorpresa para herirlo, mientras que el don logra decirle que la doña ya sabía que no era su hija. En ese momento la misma madre lo mata. ¿Pero por qué lo hizo? ¿O a poco no se preguntan por qué desde un principio la madre desconfió de su hija? Bueno, pues para que nos enteremos de qué va todo este desmadre, la señora le cuenta que exactamente sabía que la ruca no era su hija. Lo que no tenía ni idea es que se trataría de una adulta con una enfermedad que la podía hacer pasar como una niña. Ni sabía que era una chingada loca asesina. Pues la verdad era que Esther nunca desapareció. Su hija, que según la madre quería mucho, estaba muerta. Muerta por el mismo hermano mayor que sin querer la mató. Pero no podría soportar perder los hijos, así que ayudó a su hijo a hacer el invento que la niña fue secuestrada. El único meco de todo esto era el padre. Él no sabía ni madres. Así que le dice a la enanita que dejará que se siga pasando por la hija únicamente para hacer que su esposo regrese a ser ese hombre feliz. Así que la deforme, como le decían, aprovechar en vivir entre ricos. Así fue como ambas regresan a su casa como madre e hija y comienzan ahora juntos a engañar a todos, al padre, a la psicóloga, a todos sus conocidos, excepto al hijo, por supuesto, donde la madre le cuenta quién en realidad es esa enana, provocando ira en el muchacho y amenazando a la morrita que más le valía portarse bien o él se encargaría de volver a desaparecer a su hermanita. A la hora de la cena, el padre invita a su hija a que lo acompañe a su exposición en una galería, pero la madre le dice que no, pues ya tenía planes con ella. Y es que esos planes ya empezaban desde ese momento, al darle una comida que la ruca no confiaba mucho en comer, así que se lo da a una ratita para después encontrarla bien tiesa. El caso es que como el padre ve la desilusión de la hija, le pide que juntos vayan a pintar, mientras la madre los veía de lejos, dándose cuenta que la enanita se estaba enamorando de su esposo. Así que al encararla ya sola, le recuerda que el señor jamás se fijaría en una adulta que se hizo pasar por su hija, que se dejara de mamadas, pues esas las daba la doña a su esposo. Bueno, pues el día que el padre partiría a la galería, Lina estuvo a punto de aventar a la madre y a Gonam a las vías del tren, pero un señor se entrometió. Así que la familia se despide del padre como si nada, pero amenazan a la ruca que ahora sería su fin, haciendo que la pequeña adulta se los quite y trate de huir en el carro de la madre, pero esta avisa a la policía logrando que den con ella y se la lleven nuevamente a su hogar. Ya en la casa, tomándola con fuerza, entre los dos querían cortarle las venas para parecer un suicidio, solo que la morrita nos sorprende nuevamente con su fuerza hasta que el hermano se desespera y la tira por la escalera. En ese momento, el padre llama para decirle que regresaría de inmediato, pues las autoridades también le avisaron que Esther quería escapar. Al darse cuenta que la enanita ya no estaba en el suelo, Gonam se prepara como espadachín para darle otra vez muerte a su disque hermana. Pero cuando logran encontrarse, ella le saca la ballesta que tenía guardada el padre, disparándole y rematándolo con el florete y haciendo que la madre vea a su único hijo desangrado.
Así que con ira va tras Esther dándose la madre entre ellas, hasta que Esther vuelve a desaparecer y la doña va tras ella, dejando que por la chinga que hubo, la cocina se prendiera. Así que mientras Lina intenta huir por el techo, la madre la sigue con todo el fuego arrasando muy rápidamente la casa. En ese momento el padre llegó viendo el infierno en su hogar, así que entra a buscar a su familia, mientras que estas dos viejas pelean en el techo resbalándose y quedándose una al lado de la otra colgadas. El don intenta ayudarlas y la esposa le dice que esa morra es una adulta loca y estafadora, pero la mujer no se pudo sostener más que cayó, explotando su cráneo al impactar contra el suelo. Al subir a la hija, le acaricia el rostro de forma rara, pero logrando sacar los dientes postizos de la ruca y dándose cuenta que su esposa tenía razón, mientras que Lina le decía que lo hizo por el disqueamor mutuo que se sentían. Y al escuchar eso, el hombre le dice monstruo y esta lo empuja cayendo el esposo al lado de su mujer. Y así los bomberos llegaron llevándose a la pobre criatura desamparada sin familia, para que sea cuidada de mientras en un orfanato en lo que llegaba una nueva familia para darle amor. Una película que sin duda alguna, en mi humilde pero chingona opinión, debieron sacarle provecho, ya que según cuentan está basada en la vida de Bárbara Skarlova, una mujer checoslovaca que sí tenía una enfermedad en la hipófisis, lo que hacía que aparentara el físico de una morrita de 13 años. Pero aparte, estaba loca, pues torturó niños, cometió canibalismo, realizó sacrificios y un montón de crímenes, pues aprovechaba su inocente apariencia para engañar a familias que la adoptaban. Y aún, según en la actualidad, a sus 40 y tantos años se desconoce su paradero. ¿Aún seguirá engañando a otras familias? Pues si sigue viva, yo pienso que lo más seguro es que sí. Pero de mientras que nos enteramos, no te olvides de dejarme un like y vernos en el siguiente video. Cuídense y les mando un beso baboso a todos los que ven mis trabajitos. ¡Mua!